Para papi, para que sepa uno. Bienvenidos a La Voz del Pasillo. Episodio número 4, Ciencias. Hola a todos y bienvenidos a La Voz del Pasillo. En este episodio vamos a conversar sobre varios temas científicos para la investigación de ciencias que tienen relación con nuestra vida directa. Estaremos hablando del ambiente, la electricidad y la química, explicando fenómenos que muchas veces observamos, pero no sabemos que están completamente ahí. Exactamente, Santiago. Todos los días escuchamos noticias sobre el cambio climático, a veces tecnológicos o nuevos descubrimientos científicos, pero pocas veces nos detenemos a analizar qué hay detrás de esas noticias. Y por eso hoy vamos a explicar estos temas de una manera sencilla para que se puedan entender, relacionándonos con situaciones reales de la vida cotidiana para que sea más fácil comprenderlos. Y saben qué es lo más interesante, que la mayoría de estos temas ya lo están estudiando varias ciencias como la física, la química y la biología. Nada más hay que explicar algunos de los conceptos básicos y de las cosas que ocurren alrededor. Entonces comenzamos con biología. Y bueno, para empezar hablemos del ciclo de carbono. José Pablo, ¿qué piensa usted que es el ciclo de carbono? Bueno, la verdad a mí yo he visto que es el ciclo en el que el carbono circula alrededor de los seres vivos, el suelo, las plantas, incluso a veces el aire. Por muchos Puede ser procesos. dióxido de carbono, sí. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una planta que realiza fotosíntesis, está participando directamente en este ciclo. Pues sí, produce oxígeno mediante el carbono. Ok, y entonces eventualmente este carbono vuelve al ambiente. Sí, así es. Entonces podríamos decir que el carbono nunca permanece quieto, sino que está en un ciclo constante y se está moviendo entre diferentes componentes del planeta. Exactamente, es un movimiento continuo, la verdad que nunca se detiene porque si se detiene ese ciclo se detienen todos los seres vivos y dejan de funcionar. Bueno, muy interesante el tema que comentamos El ciclo de carbono. del ciclo de carbono, sí. Y otro tema importante de esta rama de la biología es la productividad primaria y secundaria, ¿verdad? Es cierto, Dylan. La importancia de la productividad primaria y secundaria es relevante y muchas personas escuchan esos términos y no saben qué significan, ¿verdad? Exacto. Pues sí, Matías, de hecho sí, la productividad primaria como tal, de hecho se relaciona con lo que estábamos diciendo antes, que es el cómo las plantas producen materia orgánica, y así se conecta con los de distintos animales. Es como para hacer una alusión, entonces es como decir cuando una vaca consume la energía de las plantas, que es el pasto, y un animal, o nosotros nos comemos la vaca, entonces el animal, bueno, la energía primaria sería la planta, y cuando la consumimos nosotros pasaríamos a ser secundaria, ¿no? Sí, justamente eso es la productividad secundaria. Se basa en, bueno, primero el uso de la energía materia orgánica que produzcan las plantas y luego el cómo lo usan los ya seres vivos consumidores. Exactamente. O sea que cuando un bosque crece o cuando las algas producen alimento en el océano, estamos viendo productividad primaria. Serían los seres autótrofos que producen Su propio alimento. Sí, exactamente. Exactamente. De hecho, bueno, justamente ambos procesos se relacionan entre sí y se afectan, digamos. Es imposible que haya productividad secundaria si no hay de la primaria, digamos, porque como siempre todo se empieza Exacto. desde el inicio. Sí. Otro tema importante entonces sería las emisiones de carbono y el efecto invernadero. Sí, algo ¿verdad? muy preocupante, ¿no? Sí, Actualmente, sí, porque Sí. mucha gente, esto lleva también a lo del calentamiento global y mucha gente está desinformada de este tema. Entonces hablemos sobre eso. De hecho, puedo comentar algo y es que se relaciona, como usted dice, con el tema anterior, porque, bueno, la gran parte del calentamiento global se da por emisiones de dióxido de carbono y de metano y tienen que ver con la productividad que puede pasar por medio de la productividad secundaria. Bueno, últimamente se habla mucho sobre las emisiones, esas emisiones de carbono, y entonces, bueno, hablemos de eso. ¿Por qué es que se causa tanta preocupación? La verdad es que sí es preocupante porque puede pasar en el tema de los polos, eso nos afecta a todos, la elevación del nivel del mar, también puede ser las temperaturas globales, la adaptación de las especies a estas temperaturas y más que solo eso es también la calidad del aire, más que solo el calentamiento.
que eso puede afectar a todo tipo de ser vivo. Sí, y también, disculpe, que también entonces al aumentar el nivel del mar se causan más desastres naturales como las inundaciones y tsunamis y todo eso. Pero no ¿verdad? entiendo tifones tal vez, ¿verdad? ¿O no? ¿Perdón? Tifones. ¿Qué es un tifón? Un tifón es como un tornado, digamos, pero que ocurre desde el mar y trae un montón de agua. Ah, no lo sé, eso también lo provoca. Sí, creo que mira. puede ser tal vez. Pues pienso yo, para agregar algo, que esto afecta tanto a los ecosistemas y a las otras especies, no solamente a nosotros. Pienso yo, por ejemplo, a las desglaciaciones, a la hora de subir el nivel del mar, muchas especies pueden perder o su hábitat en el Polo Norte, que es algo frío, o su hábitat cuando sube el nivel del mar, debido a que por eso sufren inundaciones y perdemos muchas especies y flora y fauna natural. Sí. Bueno, continuando un poco con el tema del carbono y la contaminación del aire y del calentamiento global, existen fuentes antropogénicas y naturales, pienso yo. Entonces, todas las emisiones de carbono son provocadas solamente por el ser humano. Bueno, pues la verdad que no. De hecho, vieras que hay muchas maneras en las que el carbono se produce en la atmósfera que ni siquiera tienen que ver con el humano. El humano claramente contamina mucho y somos un gran cambio para el ambiente. Pero también suceden cosas como, por ejemplo, la simple ganadería igualmente es antropogénica, pero ya las vacas de por sí producen muchísimo metano. Además de que pueden pasar temas como quemas o otros tipos Sí, temas como volcánicos naturales también, que incluso. también son fuentes de carbono. Sí, incluso algunos incendios forestales que son provocados por rayos pueden liberar grandes cantidades de carbono. Y también los océanos participan en este intercambio de la atmósfera, ¿verdad? Bueno, entonces siguiendo con las fuentes antropogénicas, ¿cuáles serían las más comunes y las que más producen? Usted que es el experto. Bueno, en la gran mayoría son con la industria. Bueno, dije antes también, una de las mayores fuentes son las vacas, porque producen, digamos, un montón de metano por sus gases, aunque no lo parezca, por sus gases. Además de que en la industria puede ser en la quema de combustibles fósiles, que puede ser como en el uso de los autos, en las industrias, El petróleo. el petróleo, principalmente el petróleo, en la producción de plásticos, nafta, gasolina y La fabricación de cemento diésel. también. También la fabricación de cemento daña mucho al ambiente. Y bueno, No, bueno, Perdón. Y también el transporte contribuye bastante a esto, ¿verdad? Porque los automóviles, aviones, jets, barcos utilizan combustibles que producen bastante carbono. cierto. Es lo que comentaba, combustibles fósiles por eso mismo. Pienso Y crea demasiada contaminación, puede pasar en el tema de los aviones o los carros, incluso que es lo más común, es de lo más contaminante. pienso yo que con el crecimiento de las ciudades y el aumento del consumo energético de las personas y la necesidad de tener un estándar, de tener un automóvil, de tener una motocicleta o de algo, de moverse de una forma más rápido, estas emisiones han aumentado considerablemente durante el paso de los años. De hecho, usted sabe que eso también tiene que ver con el uso energético en nuestras propias casas, digamos. La simple producción de luz es de las partes también más contaminantes, y aunque la gente no lo piense, por ejemplo, las hidroeléctricas destruyen los ambientes, al igual que también algunas eólicas, y aunque esté justificado el miedo que les tenemos, la fuente productora más limpia y que además produce más según lo que usan es las fuentes nucleares. ¿Cierto? Y hablando del efecto invernadero, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias que tienen en estos para los organismos? Bueno, la gran mayoría ni siquiera nos afectan a nosotros, afecta a la biodiversidad y a la mayoría hábitats. O sea, que no solamente es un problema ambiental, sino que es un problema biológico y social de las personas. Pues claramente que sí. ¿Cierto? También porque se destruyen los hábitats de los animales y también algunos de las personas con las inundaciones y todo eso que le quita la casa a las Sí, personas. de hecho se han visto muchas muertes justamente por Bueno, hablando de los ciclos, uno de los ciclos más importantes también es el del nitrógeno, ya que es muy importante para los seres vivos. Sí, de hecho el nitrógeno, o bueno, la gran mayoría de empieza en la atmósfera y ahí es cuando lo utilizan un montón de seres vivos. Entonces ahí es donde entran en acción algunas bacterias, ¿verdad? Pues sí, ellas aprovechan y convierten el nitrógeno en nitritos y nitratos. Esa es como la fijación del nitrógeno, ¿verdad? Sí, la fijan en tierra y depende de muchas superficies que también
aprovechan algunos organismos. Bueno, después de eso las plantas lo absorben y utilizan el nitrógeno para la formación de proteínas y otras sustancias necesarias para el crecimiento de ellas. Sí. Bueno, y cuando los organismos mueren, los descomponedores se encargan de degradar la materia orgánica y devolver esos componentes al ambiente. Sí, de hecho eso lleva a un proceso llamado la desnitrificación y eso, en fin, prácticamente lo que hace es devolver el nitrógeno a suelo para volver a ser Y utilizado. puede digamos. ser que conoce entonces ya el Sí, ciclo, sí. pues ahí se comienza de nuevo. Sí, exactamente. Gracias a este proceso se mantiene la disponibilidad del nitrógeno necesario para la vida en los ecosistemas, ¿verdad? Sí, bueno, pienso yo que a diferencia del nitrógeno, el fósforo no tiene una fase gaseosa importante. O entonces, ¿cómo circula este elemento en el planeta? Bueno, primero, nada, gracias por meter el tema. Es un tema muy interesante porque, por ejemplo, el fósforo no viaja por la atmósfera. Sino que pienso yo que se encontraba almacenado en rocas Sí. y durante el paso de los años, la erosión liberan ciertas cantidades, las cuales van hacia el suelo y a los cuerpos de agua. Sí, de posteriormente las plantas absorben esos componentes y se incorporan en los tejidos. Sí, bueno, como dijo Santiago, mucho el fósforo viaja por ríos o fuentes de agua que se fijan en la tierra y bueno, las plantas aprovechan esto para producir y alimentarse y además ayuda un montón en el proceso de la fotosíntesis. Bueno, igualmente, entonces cuando los animales mueren o dan desechos como defecan, entonces los descomponedores, al igual que en los otros ciclos, devuelven estos componentes al medio Sí, ambiente. exactamente, hongos y algunos tipos de bacterias pueden devolver. Bueno, además el nitrógeno y bueno, el fósforo, perdón, es esencial para la formación de muchas proteínas básicas para la vida, como el ADN, el ARN y el ATP. Bueno, por eso pienso yo, o pensaríamos nosotros, que el fósforo es uno de los elementos más importantes para la vida. Exacto. Y otro ciclo muy importante es el del azufre. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, mucho del azufre también está en capas de la Tierra. Se puede liberar por muchos tipos, bueno, de muchas formas, por decirlo así. Como puede ser en erupciones volcánicas, y también puede tener muchas consecuencias. Además, ciertos microorganismos participan en las transformaciones químicas que permiten que este elemento pueda ser aprovechado para otros seres vivos, ¿verdad? Pues sí, así es. Ahí es donde muchas plantas aprovechan este elemento y bueno, lo vuelven parte del ciclo. Posteriormente, luego de eso, los animales que consumen las plantas absorben ese azufre. También cuando los organismos mueren, los descomponedores devuelven nuevamente el azufre al ambiente y el ciclo vuelve a comenzar. Y de hecho, como el fósforo igualmente, el azufre es muy importante en la formación de proteínas como aminoácidos o, bueno, sí, como proteínas. Entonces, es decir, el azufre es, al igual que los otros elementos, esencial para todos esos procesos biológicos. Sí, así es básico. Muchas de estas cadenas son básicas para eso. Bueno, hablando de todo esto, el papel de los organismos es algo importante que todos los seres vivos participan en estos ciclos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, los productores capturan nutrientes, los consumidores se alimentan de estos y bueno, después de una cadena de consumidor primario, secundario y terciario, los descomponedores devuelven todos los elementos. Además, bacterias y hongos cumplen funciones fundamentales que muchas veces pasan desapercibidos, ¿verdad? Entonces, Pienso yo que, en otras palabras, sin esos organismos, los ciclos bioquímicos simplemente no funcionarían correctamente. exactamente. Bueno, esa fue toda la parte de biología, muy buenos temas desarrollados y ya concluimos esa parte. Ahora pasemos con otra rama muy importante de estas ciencias, que sería la parte de física. Seguramente todos hemos experimentado alguna vez un fenómeno eléctrico sin darnos cuenta. José Pablo, ¿qué es exactamente la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que poseen algunas partículas como los electrones y los protones, lo que permite que, bueno,
entre estas haya atracción o se repelan. ¿Y dónde podemos observar esto en la vida cotidiana? O sea, en lo que hacemos cada día. Hay muchísimos ejemplos. Puede ser cuando una regla trae pequeños pedazos de papel, cuando frotamos un globo y se pega a las paredes, cuando usamos aparatos electrónicos, un rayo, una tormenta incluso. Eso es muy importante porque es una muestra de la electricidad como tal. Y incluso cuando sentimos una pequeña descarga al tocar una puerta. Es interesante porque son situaciones tan comunes que uno no se imagina que hay explicaciones científicas detrás. Completamente de acuerdo, y todas al final tienen una relación con la presencia y el comportamiento de las cargas eléctricas. Hablando de la carga eléctrica, otro tema importante es la de los materiales conductores, semiconductores y aislantes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, puedo decir que los conductores, por ejemplo, son los que permiten el paso de los electrones a través de estos libremente. Para estos hay muchos tipos, la gran mayoría de los metales, por ejemplo, y por ejemplo uno muy usado es el cobre. Por eso la mayoría de instalaciones eléctricas utilizan este tipo de metales para que se transporte más fácilmente la electricidad, ¿cierto? Exactamente. Y de hecho en las instalaciones eléctricas también es muy importante los materiales que no son conductores, o sea, que no permiten el paso de los electrones, más que nada, en sí mismos. Puede ser madera seca o goma incluso. Sí, igual como los mismos, Plástico. el equipo de protección también de los trabajadores para evitar cualquier accidente, ¿no? Exactamente. Al final de todo, el plástico y el caucho, y como dice mi compañero, la madera seca, son esos materiales que ayudan a protegernos de algunas posibles descargas eléctricas. Exactamente. Y no solo eso, sino que siguiendo con la rama de las instalaciones eléctricas, también hay algo muy básico y son los semiconductores que se utilizan en chips de computadora, de celular y muchas partes de las instalaciones eléctricas. O sea, que la mayoría o la gran parte de la tecnología viene gracias a los semiconductores. Pues sí, toda tecnología depende de sus materiales. Otro tema es la electrización por frotamiento, contacto e inducción. Y muchas personas hablan de esto. ¿Cómo ocurre este proceso? Una de las formas en las que se puede inducir un material a la electrización como tal es principalmente, y se ha visto muchas veces el uso de, la electrización por frotamiento, que cuando dos objetos por decirlo así, se frotan, estas comparten electrones entre sí. Es como cuando frotamos un globo con el pelo de nosotros y luego se puede pegar a una pared. Sí, también. Eso es. También está la electrización por contacto, que puede ser que un cuerpo que está cargado y otro que no, permiten entre sí el paso de los electrones. O sea que entonces ambos objetos terminan compartiendo la misma carga electrónica. Bueno, justamente con lo que dice Matías, hay una tercera forma de electrización, que es la electrización por inducción. Bueno, esta trata de que un material descargado se acerca, no toca, a otro que está cargado. Esto hace que mediante las fuerzas que repelen y que atraen otras, se induzcan los electrones del otro. Entonces, además del ejemplo del globo de flotación, entonces también podemos decir que al que un peine agarra papeles o la chispa que sentimos al quitarnos el abrigo, eso también es una forma de electrización por flotación. Bueno, estos son ejemplos súper sencillos que demuestran cómo la electricidad está constantemente en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Hablando sobre esto, ¿por qué no hablamos sobre las aplicaciones en la electrostática, verdad? Porque muchas personas desconocen sobre los temas o la importancia o las mismas aplicaciones que tiene la electrostática, ¿verdad? Sí, de hecho, mucha gente no conoce ni siquiera qué es la electrostática, y de hecho esta se utiliza mucho, por ejemplo, en impresoras láseres para poner el tóner sobre el papel. Sí, y las fotocopiadoras funcionan de una manera muy similar, ¿no? Sí, claramente. Y también puede pasar, bueno, y lo que sucede
Es que la pintura de muchos automóviles se atrae a la superficie por medio de cargas eléctricas. Bueno, yo he escuchado, además de todas las cosas que ustedes han dicho, que también se ayuda a reducir la contaminación. Es correcto, muchas industrias utilizan sistemas que mediante cargas se atrapan partículas contaminantes y permiten que no salgan al ambiente. Y también los purificadores de aire modernos también aprovechan esos principios para atrapar el polvo y otras partículas. Compañeros, y es impresionante ver cómo un fenómeno tan simple tiene aplicaciones tan útiles en la vida cotidiana, ¿verdad? Pues sí, son principios básicos de la física y son muy necesarios en la vida cotidiana. Y bueno, para finalizar llegamos a nuestra última rama, la química, y principalmente quiero que empecemos hablando sobre las disoluciones. Sí, de hecho, las disoluciones son mezclas homogéneas y tienen muchísimos usos como tal en nuestra vida. ¿Podrían algunos ejemplos sobre las disoluciones? Bueno, puede pasar en cosas como un fresco cualquiera. Medicamentos. Medicamentos, exactamente. Fertilizantes. Fertilizantes. Pintura. Y productos de limpieza principalmente también. Entonces está presente tanto en la medicina como en la industria como en las actividades humanas Claramente. y en casi todos los ámbitos, Y ¿verdad? continuando en la misma parte de las disoluciones, continuamos con las disoluciones, no sé cómo se llama. La concentración de disoluciones. La concentración de disoluciones. Y tenemos también como parte de las disoluciones la concentración de las disoluciones. Sí, cuando hablamos de disoluciones también aparece el concepto de concentración. ¿Qué significa? Son las partes que hay, o la cantidad el porcentaje que hay de un producto en otro. Bueno, obviamente. Una disolución. Es una disolución. Podemos a continuación analizar algunos ejemplos sencillos. Bueno, como dejo con los ejemplos, si en 100 gramos de solución usamos 10 gramos de sal, puede ser, hay un 10% de sal en la solución completa. Claro, entonces con 20 gramos de azúcar en 200 gramos de solución, entonces también obtendríamos un 10%, ¿no? Sí, por ejemplo, es lo mismo, si en 100 gramos de solución le ponemos 5 gramos o mililitros, lo que sea, de otro compuesto, la concentración de este compuesto va a ser del 5%. O sea, lo mismo ocurriría si con 5 gramos de azúcar, 15 gramos de azúcar, en 300 mililitros de solución, sigue representando un 5%. Sí. Y al final de todo, este tipo de mediciones es muy útil para analizar contaminantes en el agua o en diferentes puestos. Otra parte muy importante de las disoluciones es la molaridad. ¿Cómo funciona esa molaridad? Bueno, la molaridad como tal mide la cantidad de moles que hay por litro o por cantidad de un soluto. Podría mostrarnos algunos ejemplos. Bueno, le puedo comentar, por ejemplo, que una solución de 1 litro que contenga 1 mol tiene como tal Un mol. un molar. Entonces, en 2 moles, en 1 litro, equivaldría a 2 molares. Pues sí, así es. Así como también pueden haber 3 moles en 3 litros y sigue siendo 1. Entonces, ¿qué ocurriría con medio mol en medio litro? Bueno, la concentración seguiría siendo de 1 molar. Y entonces, 4 moles en 2 litros darían como resultado una concentración de 2 molares. Exactamente, todos esos ejemplos muestran muy bien lo que es la molaridad. Bueno, y para finalizar, las propiedades coligativas. ¿Qué tienen de especial estas? Bueno, las propiedades dependen como tal de la cantidad de partículas disueltas en un espacio. Esto puede afectar o presentar distintos fenómenos, como puede ser la elevación del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación, la presión osmótica y la presión del vapor. Y aunque parezcan conceptos muy teóricos, estos mismos conceptos tienen muchas aplicaciones en el uso diario, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los anticongelantes en automóviles son un ejemplo del uso de estos. Entonces algo parecido ocurre con la preparación de helados, donde la mezcla de hielo con sal permite alcanzar temperaturas menores
y facilita el proceso de congelación. Exactamente, también la presión osmótica tiene usos en la medicina, por ejemplo, que con sueros intravenosos se tiene que medir muy bien la concentración de estos para no dañar las células del cuerpo. Incluso las plantas aprovechan los procesos relacionados con la presión osmótica para absorber agua y minerales desde el suelo. O sea, y en la industria alimentaria se utiliza la disminución de la presión del vapor para conservar ciertos productos y controlar mejor la humedad. Sí, Matías, de hecho, por ejemplo, en muchas refinerías la elevación del punto de ebullición puede permitir mejorar algunos procesos, además de que es básico en muchos otros. Entonces estas propiedades no solo se estudian en los libros, sino que tienen también aplicaciones en la medicina, agricultura, industria y alimentación también, ¿no? Precisamente, y por eso las propiedades coligativas son tan necesarias en la vida diaria y, bueno, para el uso de muchos productos y químicos. Y con eso llegamos al fin de nuestro episodio de Ciencias en la Voz del Pasillo. Hoy estuvo muy interesante, ¿verdad? Porque analizamos los ciclos biogeoquímicos que mantienen el equilibrio ambiental, como la electricidad que está presente en numerosos fenómenos ambientales y cotidianos, como las disoluciones que tienen aplicaciones fundamentales en la química. También comprobamos que muchos acontecimientos que observamos diariamente pueden explicarse mediante procesos científicos. Sí, de hecho, con esto también vimos que la ciencia no forma parte solo de laboratorios, sino también de nuestra vida diaria y muchas experiencias que vivimos nosotros. Muchas gracias por estar en este podcast Es La Voz del Pasillo. Nos escuchamos en el próximo. La Voz del Pasillo. Ya saben.